desarrollar un tema para la gloria y la honra del Señor que se menciona mucho, se habla mucho de ese tema y quizás nunca habíamos tenido la oportunidad de predicarlo. Es conforme al corazón de Dios. Amén. Conforme al corazón de Dios. Si nosotros vemos a la mayoría de las personas cuando realizan una obra literaria y usted busca en el internet ese tema, conforme al corazón de Dios, va a encontrar posiblemente muchos libros. El joven conforme al corazón de Dios, el caballero conforme al corazón de Dios, la mujer conforme... Bueno, en siendo rama de movimientos y de entidades cristianas que puedan haber, para cada una de ellas existe un libro con la temática. Quizás también hayan películas, hayan cortes de video y un sinnúmero de cosas más. Pero cuando la mayoría de nosotros escuchamos este tema por vez primera, la mayoría lo escuchamos de una manera distorsionada, porque hay personas que han llegado a decir y han llegado a expresar, y hasta yo lo he escuchado, que había un personaje en la Biblia que no simplemente era conforme al corazón de Dios, sino que te decían, este hombre tenía el corazón igual a Dios, tenía el corazón semejante a Dios, tenía el corazón igual a Dios, cuando se referían a David. Lo que queremos decirle en este inicio es que tal palabra así expresada en la Biblia no existe. No existe la frase conforme al corazón de Dios, pero sí se hace alusión a ella en el momento en que se expresa. La primera manifestación de esa palabra conforme la encontramos cuando Dios hace al hombre. Un texto que lo aprendimos en la doctrina, que lo aprendimos en el inicio de nuestra vida cristiana, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Inmediatamente esa palabra conforme, usted la escucha, es posible que lo primero es que su mente se vaya a Génesis capítulo 1, 26, y es muy probable que le haya dado un uso adecuado a esa palabra, pero también hay posibilidad de que muchos de nosotros le hayamos dado un uso distorsionado, porque la palabra conforme aquí descrita no quiere decir igual, alabado sea el Señor, sino más bien que está diciendo, si lo vemos en otra versión de la Biblia, algo que llena las expectativas del momento. En los tiempos de ahora, cuando se trata de recursos humanos, quizás algunas de las personas que están aquí le han llegado a tener la oportunidad de ser gerente o trabajar como asistente en un departamento de recursos humanos. Y estas gentes tienen que evaluar bien a las personas que hacen solicitud para un empleo dentro de una vacante de un puesto que pueda haber en la empresa. Normalmente las personas que son entrevistadas se le hacen las preguntas e inquietudes de acuerdo a lo que está buscando la empresa en esa persona. Y si la persona tiene más o menos las cualidades que la empresa busca, es posible que le digan, usted tiene el perfil para ese puesto. En otras palabras, usted es una persona que califica para esa posición. No quiere decir que usted sea una persona de 100% de agrado para el jefe de la empresa. No quiere decir que usted tenga el corazón conforme al dueño de la empresa. Ni está diciendo que usted es una persona que se parece al dueño. Simplemente se está diciendo que para esa situación, para ese momento, para esa ocasión, para ese puesto, para ese llamado, usted califica dentro de los lineamientos y parámetros que Dios está exigiendo en una persona para ese puesto. Alabado sea el Señor. Y nada tiene que ver con que esa persona tenga un corazón semejante ni parecido al corazón de Dios. Cuando nos vamos al texto que hace mención, lo encontramos allá en el libro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14.
Es ahí donde se desarrolla la historia, y es muy bueno que nosotros podamos ver cómo acontece esa historia y en el momento que se expresa la frase. Verá que no es un asunto tan sencillo, ni una frase tampoco de elogio, ni se le está diciendo tan siquiera a David. Se está hablando de él, pero ni se está hablando con él. No están diciendo palabras buenas a nadie, sino que le están diciendo palabras malas a alguien que cometió una infracción delante del Señor. Fíjense cómo acontecen las cosas antes de que ese texto sea dicho. El pueblo de Israel había sido libertado y había sido llevado por el desierto, y luego de 40 años rondando el desierto, entra cruzando el río Jordán en seco, después de haber cruzado 40 años antes el Mar Rojo a pie, y entrando a la tierra prometida de Canaán, Josué al mando y Caleb su asistente destruyen un total de 31 reyes. Luego se establecen en la tierra prometida y Dios se convierte en el rey y gobernante de la nación de Israel desde el momento en que los sacó de Egipto. Dios peleaba por ellos. La presencia de Dios estaba visible. Columna de fuego, columna de nube, humo, resplandor, rayos, truenos y centella, y voz audible desde el monte. Los israelitas disfrutaban de una presencia continua del Señor. Pero una vez establecido en la tierra prometida, ellos empezaron a ver cómo actuaban las demás naciones, cómo se comportaban los demás reinos, y empezaron a tener una brillante idea. ¡Wow! Nosotros, el pueblo de Israel, ¿y cómo nos llamamos? Las 12 tribus. Pero nosotros somos más gente que los filisteos, nosotros somos más gente que los de Amón, somos más que los moabitas, somos más que muchas naciones vecinas. Y sin embargo, ellos se jactan de decir, tienen al rey fulano de tal que los representa y a su ejército. ¿Y nosotros qué tenemos? Simplemente representantes de tribu, gobernantes de tribu, que no tienen ningún valor de estatus delante de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué es el pueblo de Israel? Un pueblo disperso entre toda la Canaán, ahí congregado quizás, y donde cada uno es un jefecito, pero no hay un rey grande que los represente. Después de haber pasado por un periodo tan fuerte como eran los 400 años del periodo de los jueces, donde Dios había hecho milagros y prodigios, donde sucedió una historia nunca vista jamás, de un hombre lleno del Espíritu Santo que derribaba leones, derribaba edificios, mataba gente por montón, 1600 personas, como si fuese nada. Un superhéroe, el primer superhéroe que podemos decir que apareció en la historia, Sansón, de gran fortaleza y de gran espíritu de valentía. Este hombre liberta a Israel, y muchas veces Dios levantó personas para libertarlo. Pero cuando llegan a estar establecidos y llega el tiempo de Samuel, que es el último de los jueces, que es también profeta y que es también uno de los más grandes siervos de Dios que ha pasado por la historia del Antiguo Testamento, el pueblo, en el momento en que Samuel rinde sus cuentas delante de la congregación, le ha cogido con que nosotros queremos un rey. Alabado sea el Señor. Con razón el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que no os conforméis a este siglo. La mayoría de nosotros empezamos a mirar el declive hacia el fracaso cuando empezamos a querer imitar las cosas del mundo, cuando queremos conformarnos a los ideales y a la composición social y a los parámetros que el mundo nos ofrece, y queremos igualarnos juntamente con ellos. Pues ahí comenzó el declive de Israel. Quieren un rey. Parece ser que lo que están pidiendo es algo sencillo, que lo que están pidiendo es algo normal. Y óigame, esto no le pareció bien a Samuel. Y Samuel fue delante de Dios y le dice, pero mira, ahora el pueblo está pidiendo rey. Pero sabe que muchas veces
Cuando las personas están tan conectados delante de Dios, que eso es muy bueno, que hayan líderes que se puedan conectar con el Señor. Cuando ellos se enojan, muchas veces no son ellos los que se están enojando, sino que ya el mismo Dios está manifestando su enojo a través de ellos. A veces Dios manifiesta también su aprobación con regocijo y con alegría, pero esta vez estaba tan ligado el espíritu de Samuel con el de Dios, que el enojo que Samuel sintió cuando va delante de Dios, lo que Dios le responde es: no te preocupes, que no fue a ti que te han desechado, fue a mí. Óigame, solamente con la intención de querer un rey, ya Dios afirma que el pueblo lo ha dejado, que el pueblo está prefiriendo que vivan sin él. Óigame, hermanos, y si usted no se da cuenta, en este país están sacando a Dios pedazo a pedazo y poco a poco de todas las esferas. Lo están sacando de las escuelas, lo están sacando de las universidades, lo están sacando de las leyes, lo están sacando de todas partes, y lo tienen de manera figurativa y simbólica ahí en el centro de la bandera y en el escudo nacional, solamente a manera simbólica y de representación, porque de labios honran a Dios, pero su temor está totalmente lejos de lo que es Dios. Que no nos pase a nosotros lo mismo, porque es normal que un pueblo que no conoce a Dios, que es normal que un pueblo que no es creyente, pues afuere a Dios de sus cosas. Pero nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos que tener pero mucho cuidado de no sacar a Dios de nuestras vidas, de no sacar a Dios poco a poco de nuestro entorno, porque el pueblo de Israel lo sacó al decir: queremos un rey. Alabado sea el Señor. Y sin embargo, Dios en su amor y su misericordia, aún estando enojado, aún estando, como decimos nosotros en buen dominicano, quillao, Dios en ese momento dijo: está bien, le daré lo que están pidiendo. Y fíjese que Dios no es un Dios como nosotros. Dios tuvo la oportunidad en ese momento. Ustedes lo que quieren es un rey. Pues Dios pudo haberle dado, y excúsenme las demás personas, no lo digo por nadie en específico, Dios pudo haberle dado una persona fea, de una estatura muy baja y de una apariencia totalmente desechable. Sin embargo, Dios, entendiendo el corazón de las gentes y conociendo cómo es que le gustan a las gente las cosas, entonces ahora le está dando un rey conforme al corazón de ellos, conforme al corazón del pueblo. Óigame, lo buscó el más alto que había en el pueblo, porque dice la Biblia que entre los hijos de Israel, por encima de los hombros le llevaba a cualquiera. Un hombre buen mozo, alto, y oiga, y de una tribu privilegiada, la tribu de Benjamín. ¿Sabe cuál era esa tribu? La tribu de los guapos de Israel, los valientes de Israel, la gente que arrancaba cabeza, que dicen que habían 700 zurdos que apuntaban, óigame, a una pestaña si era posible, con una onda, y no fallaban. Esas eran las gentes de los más bravos que había en la nación. Alabado sea el Señor. Aquí, en nuestro país, se habla de gente guapa, y es posible que cuando mencionen guapo, todo el mundo tenga que decir o son de San Francisco o de Moca. ¿Por qué? Porque son gente que, óigame, no se le puede decir dos veces una cosa, porque son tremendamente guapos. Y lo hacen en mención a este hombre, Antonio de la Maza, que fue el que pudo enfrentarse a Trujillo. Y también lo hacen mención a que cuando se habla de huelga para el día 15, ya el día 12 están prendiendo fuego en San Francisco de Macorís. Pues por esas razones se puede decir que hay lugares donde las personas se identifican, y Dios le escogió a un hombre de buena apariencia, de buena estatura y de una buena tribu. Y no solo eso, esa persona, con todo y todo, antes de ser electo rey por el pueblo, ya Dios lo había escogido. Y usted sabe que tuvo una experiencia personal con Dios, que en un momento determinado
pudo hablar en lengua, pudo danzar juntamente con los profetas. Y las gentes tuvieron que decir, oh, también Saúl entre los profetas. Para que usted se dé cuenta que a pesar de que el pueblo es malo, que a pesar de que el pueblo pidió por su propia cuenta y pidió alocadamente y dejaron a Dios, Dios pudo y tenía la oportunidad de vengarse del pueblo y darle totalmente a un presidente, a un rey que no reuniera las más mínimas condiciones y decirle, ese es el que yo le doy como rey. No, uno así es que ustedes quieren y uno así es que le voy a dar. Alabado sea el Señor. Con el paso del tiempo, este hombre empezó actuando bien, porque no se crea que Saúl fue malo todo el tiempo. Él empezó actuando bien, y en el momento que inició su reinado, óigame, hizo una gran hazaña de batalla, que cuando vieron eso, todo el pueblo se regocijó y dijo, gloria a Dios por el rey que nos ha dado. Pero Dios puede darle algo bueno a un pueblo y Dios puede darle algo bueno a alguien, pero eso no es una garantía de que será bueno todo el tiempo, porque no hay un cerco de protección total y completo para las gentes desde el momento en que ha sido creado hasta que mueran. Porque aún Adán y Eva, que fueron creados por la misma mano de Dios, estas personas fallaron. Y es muy bueno que usted observe esa parte para que nosotros podamos entender el desarrollo del mensaje. Adán y Eva, creados por la misma mano de Dios, la pareja perfecta. No había otra forma. No, Adán, tú te desesperaste porque tú podías buscar en oración y ayuno otra. No, esa fue la que Dios te dio. Esa fue la que Dios proveyó para ti y no había otra. Y sin embargo Eva falló. Alabado sea el Señor. Entonces ocurre que cuando llega un momento en el cual Dios quiere probar a este Saúl a ver si de verdad está dispuesto a someterse a los lineamientos del Señor, le pone una prueba y le dice, no quiero que de ese reino que vayan a destruir traigan nada. Absolutamente nada. No importa que sean becerros engordados, joyas, nada, todo precioso. No quiero nada de todo eso. Todo eso lo dejen allá. Eliminen todo. Y Saúl y parte del pueblo, en una buena actitud, óigase bien, téngase mucho cuidado de hacer cosas buenas para Dios que Dios no le haya mandado. Porque ni tan buenos obedientes somos nosotros en hacer lo que Dios nos ha mandado. No se ponga a hacer de más cosas que Dios no le ha dicho. La orden fue clara. Simplemente eliminen todo. Y esto trajeron los becerros engordados para el sacrificio. Alabado sea el Señor. Porque esto hay que consagrarlo a Jehová. Hermanos, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Ningún sacrificio. Él mismo lo dice, ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Si Dios en su misericordia nos pide algo a nosotros, lo hace en su bondad de hacernos socio de Él, pero no porque Él lo necesite, y más lo hace para darle una razón de poder bendecirle y multiplicarle, pero no porque Él necesite nada. Y este Saúl se achicharró, se quemó, porque empezó a traer cosas para sacrificio que Dios no le había pedido. Y otra cosa, también le dijo Dios, no pueden hacer el sacrificio hasta que venga Samuel. Y el pueblo empezó a esperar a Samuel. Pero Samuel no estaba en Nueva York, Samuel no estaba en Europa, Samuel estaba ahí. Y si Dios no había permitido que él llegara, esos son problemas de Dios. Aprendamos a echarle responsabilidad a Dios en cosas que Dios mismo ha dicho y que va a hacer y que va a realizar. Si Dios ha dicho que Él va a darnos a nosotros una iglesia donde quepan 5,000 personas, el día que lo diga Dios, si lo dice, son problemas de Él el hacerla. Él es el que tiene que cumplir su palabra. Claro, nosotros estamos para obedecerle, pero no vamos a sacrificar lo que estamos haciendo para Él con tal de buscar las cosas que Dios mismo ha prometido. Si Él ha prometido, entonces que lo haga. Él dijo que esperen a Samuel, pues el pueblo tenía simplemente que esperar a Samuel. Si Samuel duraba una
una semana, que lo esperaran. ¿O es que se le ha olvidado que también le dijo Moisés, espérenme hasta que yo venga? Y la gente lo esperaba quizás al otro día, mañana, quizás más en una semana. 40 días tuvieron que esperar a Moisés. Se desesperaron y tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora el pueblo no aprende la lección. Dios le dijo, esperen a Samuel. Y ya a los 6 días, creo que fue a los 5 días, ya empezaron a hacer el sacrificio ellos mismos. El mismo rey, como yo soy el líder, como yo soy el electo por Dios, el más alto, el más buen mozo, el rey, ahora yo voy a hacer el sacrificio. Alabado sea el Señor. Hay cosas que aunque tú tengas todo el conocimiento de la palabra, no te corresponden. Hay cosas que aunque tú seas un profeta y Dios trate contigo y te hable, y tú veas a Dios cara a cara, no te corresponde. Dios ha puesto a un director de alabanza, Dios ha puesto a un pastor en la iglesia, Dios ha puesto a un líder en la escuela bíblica, y ninguno de nosotros estamos para pasar por encima de ninguna persona por unción, llamado y capacidad que tengamos. Cada quien estamos para hacer simplemente lo que nos ha sido encomendado. Castillo es evangelista y no importa que Dios trate con él de cara a cara. Eso es lo que es él, no es el pastor de la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que estar claros en eso que Dios nos ha llamado. Y Samuel no era el sacerdote, Saúl no era el sacerdote, no era el profeta, no era el juez, era simplemente el rey. Y oiga como lo digo, simplemente el rey. Y hay gobernantes que no se dan cuenta que eso es lo que son simplemente. Delante de Dios lo que son simplemente el presidente, simplemente el jefe de la policía, simplemente el jefe de los bomberos. Pero no son Dios. Y las cosas que son de Dios no le competen. Le competen a los que son de Dios, a los que somos del Señor. Y las leyes que son de Dios, no están ellos para quitarlas, no están ellos para derogarlas, sino que lo que tienen que hacer es darle fiel cumplimiento a lo que Dios ha establecido. Alabado sea el Señor. Ahora llega el momento en el cual Dios se enoja y a través del profeta Samuel lee en lo que dice la Reina Valera del 60, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esa es la palabra que existe en la Biblia. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Para que lo puedan entender mejor, veamos la NBI, la traducción Nueva Versión Internacional. A ver, Polanco, para que vea la palabra conforme al corazón de Dios, qué es lo que realmente quiere decir. NBI. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre de su agrado. Miren cómo se traduce la palabra aquí, conforme al corazón, a su corazón, a un hombre de su agrado. Veamos la Reina Valera contemporánea. Reina Valera, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo. Oye aquí ahora, según su corazón. No existe el tal persona con un supuesto corazón semejante ni igual a Dios. Nadie lo tiene. Lo que existen es personas que llenan el perfil del puesto, personas que para lo que Dios quiere califican, personas que para lo que Dios está buscando en el momento llena esa persona las expectativas. ¿Cuáles eran esas cualidades que tenía David? Primero, las negativas, para que usted pueda ver cómo una persona sí puede tener un corazón conforme o igual a Dios. Lo primero, David era mentiroso. Cuando hablamos de las personas de la Biblia, casi siempre nos detenemos en decir las cualidades buenas, pero no nos quedamos a analizar las cualidades malas. En una ocasión David anda huyendo de Saúl y se mete por allá en un reino de los filisteos. Y cuando está metido en el reino de los filisteos, dice uno de ellos,
Este hombre como que se parece a el David que mató a Goliat. ¿Y sabe lo que dijo David en ese momento? Que no era él. Y empezó a hacer una actuación, porque parecía que trabajaba en llamas encendidas, y empezó a tirar baba por la boca y a revolcarse y a virar los ojos como hace Milín en la su actuación. Óigame, y a hacer un sinnúmero de cosas ahí que decían: no, hombre, tú no ves que tú es un loco, déjenlo, que ese no es de verdad. Y en una ocasión también le preguntan: David, ¿qué tú estabas haciendo en estos tiempos? Nada, aquí tranquilo. Mentira, de noche estaba acabando con las aldeas por ahí, matando a todo el mundo y trayendo las provisiones. Mintió. Ustedes acusan a Pedro que negó a Jesús 3 veces, ¿verdad que sí? Cuando el gallo cantó. Pero a David nadie lo acusa de mentiroso. Mire, aquí le buscamos el expediente a David. Habló embuste y actuó como un embustero también. David, derramador de sangre. Óigame, así por amor al arte, dijo un día él: yo tengo sed. ¿Quién pudiera darme agua de ese pozo de los filisteos? Y dice, en una dice que si alguien va y le trae no sé cuántos prepucios, no sé si son 100 o tantos prepucios de los filisteos, y aparece una persona y va en nombre de David y empieza a cortar y le trae a David. Acaba con ciudades de más de 400 gente y mata a muchas personas. Tanto así que cuando David dijo que quería construir casa a nuestro Dios, ¿recuerda? ¿Qué le dijo Dios a través del profeta? No, tú no puedes, porque tú has sido derramador de sangre. Alabado sea el Señor. Uno de los pecados que ninguna iglesia ni la sociedad a lo largo del tiempo prácticamente perdona: adúltero. Y no es que sea así, sino que no lo olvidan aparentemente. Sin embargo, oiga bien, a pesar de este hombre tener tantas y cuantas mujeres en ese tiempo, recuerdan el caso con Betsabé. Alabado sea el Señor. Él la ve mientras se está bañando y la manda a buscar, como que es una soltera. En aquellos tiempos los reyes tenían la facultad, no sé quién se lo permitió, pero se le era permitido, de tener cuantas mujeres quisieran tener, pero siempre que sean mujeres solteras y mujeres para él. No una mujer para tener y dejar, sino esta es una esposa o una concubina, ya esa pertenece al rey. Pero el rey David, en este caso, esa no era de él, y lo hizo oculta, lo hizo calladamente, lo hizo que nadie se dio cuenta. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con las cosas que nosotros hacemos a oculta. Dios no tiene chismoso en cada esquina, ni tiene mensajero que le informen en cada lugar. Él mismo lo ve. Amén. Dios no depende de que usted vaya y le cuente lo que vio de alguien. Allá donde nadie te está viendo, Dios te está viendo. Y lamentablemente eso que David hizo en secreto, óigame bien, el gran siervo, el gran hombre de Dios, Dios le dio una sentencia que tuvo que pagar las consecuencias públicamente, más allá de lo que pudo haber cometido. Era egocéntrico también, una persona que quería, en cierto sentido, jactarse de lo que tenía. ¿O qué usted cree que fue lo que se cometió cuando él empezó a hacer el censo de Israel? ¿Por qué el pueblo, por qué Dios se enoja cuando él está haciendo el censo? Aparentemente usted lo ve como un simple censo. Ah, bueno, pues un censo para ver qué cantidad de personas tenemos. No, óigame, Dios juzga más allá de los actos, las intenciones. Tengamos mucho cuidado, porque Dios no lo podemos engañar. Usted puede tener aparentemente buenas intenciones y buenos deseos. Para la gente, usted es buenísimo. Para la gente, usted tiene, óigame, un corazón tremendo. Pero para Dios, cuídese, porque Él sí que sabe. Él sí que conoce las intenciones tuyas, David. Él sabía por qué tú querías hacer ese censo. Ajá, porque las demás naciones
se jactaban de decir: oye, rey de Tiro, José Elías Rodríguez, ¿cuánto ejército tú tienes cuando tienes que ir a la guerra? Yo tengo 600,000 hombres de caballo y tengo 300,000 de a pie. Y usted, rey Adi de Etiopía, ¿cuántas personas tiene para su ejército? Yo tengo 800 gente a pie y 500 gente de a caballo. ¡Wow! Y David como que dijo: pero ¿y como cuánto tendré yo? Pero yo creo que tengo más. Son 12 tribus. Cada tribu que yo tengo, óigame, tiene más que cualquiera de esos reinitos viejos. Ahora yo voy a sacar cuenta para cuando me pregunten alguno de ellos: David, ¿y cuánta gente tú tienes para la guerra? Alabado sea el Señor. 2 millones de a pie y medio millón de a caballo y 300 de carro. Esa era la intención, hermano, que Dios la conocía de antemano, porque la respuesta tenía que ser: óigame, a mí no me importa saber con cuántas personas yo cuento para ese ejército. Me basta y me sobra con que Jehová, el Rey de los ejércitos, esté conmigo. Alabado sea el Señor. Y el fracaso de la mayoría de los líderes y de los ministerios que hoy en día se levantan es que siempre quieren contar y estar contando con el grupete de gente que le apoye. No hay gente que esté dispuesto a hacer como nuestro pastor, de dejar solo allá en Sánchez Altagracia y venir él y su esposa y empezar sin nadie a levantar una obra. Hoy en día, si alguien comienza una obra, siempre está pidiendo que le vayan y que le apoyen y que la recuen, que todos los hermanos. Si alguien tiene un ministerio, siempre está pidiendo al grupete de gente que le apoye. Óigame. Dios es suficiente para cada cosa y Él va a añadir a su iglesia, a su ministerio, a su liderazgo, la gente que Él quiere poner para darle la victoria. Esa tenía que ser la actitud de David y esa no fue la que hizo. Simplemente se puso a decir: vamos a hacer un censo, y Dios se enojó por eso. Fíjese, un hombre con esas cualidades que le estoy presentando, ¿usted cree que puede ser conforme al corazón de Dios? En cada una de las cosas que estoy mencionando, es posible que, si somos sinceros, nos veamos nosotros mismos en cada una de las actitudes de David. Quizá usted no tenga las 5 que he mencionado y quizás faltan algunas 10 más negativas por mencionar, pero es posible que en 1, 2 o 3 de esas usted se encuentre, y yo también. Ahora, el asunto es que quien dijo que este hombre era conforme a su corazón o idóneo para el puesto fue el mismo Dios a través del profeta Samuel. Y ahora el reto está en demostrar que sí, que a pesar de ser este hombre que caía y que se levantaba y que tenía todas esas cualidades negativas, era un siervo de Dios, era una persona que Dios estaba buscando. Y es por eso que les mencioné las malas primero, para poder mencionar las buenas. Este hombre David, lo primero que tenía es que era un adorador. No estoy diciendo, y perdónenme los demás, no era que cantaba en el grupo de alabanza, no era que tocaba un instrumento musical, no era que dirigía los coros en la iglesia, es que era un adorador. Gloria a Dios. Vivía una vida consagrada con el Señor, siendo rey y no siendo. Era una persona de una búsqueda inminente y de una persona que se deleitaba en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Cuando no había culto, él mismo lo inventaba. Gloria a Dios. Oiga, ¿o usted cree que cuando venía danzando adelante con el arca de Jehová, alguien dijo: vamos a hacer un culto? No, él mismo empezó. Y no tuvo que esperar que alguien al frente dijera: míralo, ahí está, se está derramando el Espíritu, gózate, hermano. No. Él no tuvo que esperar nada de eso. Él empezó a danzar, se quitó toda la ropa y empezó a danzar para el Señor, lleno del Espíritu Santo en ese momento. Algo de loco. Y era el futuro rey de Israel, alabado sea el Señor. Él era un verdadero adorador. Y cada una de sus composiciones que están en los salmos, usted no encuentra el nombre de Jehová entendido.
No sé si me entiende. No es de que usted bueno, aquí se está refiriendo a mi amado, es al Señor Jehová. Está diciendo mi cuchicuchi, está diciendo que es a Dios que se lo está diciendo. Que estoy enamorado de Él, está diciendo, eso se entiende que a Jehová. Mentira del diablo. David en cada una de sus composiciones, el nombre de Jehová nunca faltaba. El nombre del Señor nunca faltaba. Nunca se avergonzaba de cada una de sus canciones. Decir, alabad la misericordia de Jehová por los siglos de los siglos. Bendecid a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y siempre había una alabanza. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Era un adorador. No era un bultero. Era una persona que realmente sentía y decía lo que había en su corazón para Dios. Un corazón pastoral. Ay, hermanos, ¿usted cree que el corazón pastoral solamente tiene que tenerlo el pastor? No, hermano. Todo líder que le ha sido encargado, encomendado un grupo para atender o para dirigir, tiene que tener un corazón pastoral. Un corazón pastoral busca el alimento de las ovejas. Un corazón pastoral cuida y defiende las ovejas. Y eso era David. Óigame, y no lo era solamente en la parte ministerial, lo era primero en la parte laboral. Era un pastor y él mismo decía, yo defendía a mis ovejas contra osos y contra leones. Óigame, no estoy hablando de que contra gato ni contra perro, estoy hablando de leones y osos que para enfrentarlo, óigame, entra un oso ahí y el primero en salir corriendo soy yo. Alabado sea el Señor. Y ese David se enfrentaba a osos y se enfrentaba también a leones. Un corazón pastoral. David, temeroso de Dios. Óigame, hermano, a pesar de haber cometido tantas cosas, él decía algo que ninguno de nosotros en los tiempos de la ley lo hubiese dicho. Porque Dios le puso en sus manos en casi 3 ocasiones al rey Saúl. Dios le había entregado en sus manos para matarlo. Y este hombre, a pesar de que Saúl había sido ya desechado por Dios, él consideraba que en una ocasión él fue elegido por Dios y él era el ungido de Dios. Y líbreme Dios de poner mis manos contra el ungido de Jehová. Hoy en día, ¿cuántos hermanos hablando de los pastores, hablando de los líderes, hablando de los ministros, hablando de todo el mundo? Si David hubiese estado vivo, dije, líbreme Dios de yo decir una mínima palabra en contra del ungido de Jehová. No es que no tiene visión, que no tiene unción. Y si no tiene visión y no tiene unción, allá tú. Ese es el líder. Saúl no tenía lo más mínimo de visión ni de unción. Y para David, ese era el ungido de Jehová. Que lo mate el mismo Dios, pero no seré yo el que voy a levantar mi mano contra el que un día fue el ungido del Señor. Alabado a Dios. Valiente. Un hombre valiente. Usted sabe lo que es el pueblo entero sufrir una humillación tan grande por 40 días. Que aparezca un hombre. No hay que pelear entre todas las dos naciones, filisteo e israelita. No. Solamente queremos que aparezca un hombre que esté dispuesto a pelear contra nuestro guerrero. Y cualquiera de nosotros que no hemos visto al guerrero dice, no, pues yo voy, no hay problema. Y cuando estamos llegando y alcanzamos a ver que casi pega en esa bocina ahí arriba, óigame, hermano, inmediatamente echamos para atrás y decimos, vamos, hermano, a llevar ese asunto en oración para ver si Dios nos provee eso. Cuando David escuchó las blasfemias que este hombre profería contra Israel y contra Dios, se dejó llenar de una valentía que no era el Espíritu Santo. Fíjese, no me venga usted con que David fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Sansón sí actuaba lleno por el Espíritu. Dice, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le arrancó la cabeza a todo el mundo.
Pero la Biblia no dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Él en su valentía dijo: ¿quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios de Israel? Para que sepa que aquí hay Dios en Israel. Hoy te le daré la cabeza tuya a las aves de los cielos. Eso fue un arranque de valentía, hermano. Y Dios no le tocaba otra cosa más que respaldar a su hermano, a David. Porque él había proferido delante del pueblo una gran palabra, una gran verdad. Y fíjense que no fue la piedra que mató a Goliat. La piedra fue dirigida así por el Espíritu Santo, esa puntería. Pero David tenía puntería desde antes. La valentía era de David, la unción era de Dios. Pero la muerte final de Goliat fue con la propia espada de él. Se la quitaron y le cortaron la cabeza. Él solamente fue derribado con la piedra y luego la cabeza cortada con la espada. David se asociaba con los humildes. Quizás usted no ha visto esa cualidad de David, pero el ejército de David de 400 a 600 hombres era por personas de espíritu amargado, rechazado, que nadie quería. Eran personas de lo más vil, eran gente que ninguno tenía una posición especial. Todos eran personas donde, como quizás el grupo de personas que le dieron a Cristóbal Colón para hacer el viaje de descubrimiento. Recuerdan que la historia dice que le dieron de los presos que habían, para que si perdía la travesía, nada se perdía porque se murieron presos. Entonces, en este caso, David no tenía un ejército de reyes, ni de personas, ni de gente de la grande estirpe, sino que eran personas humildes que andaban con él. David era también un excelente amigo. Amén. Es tanto así que la amistad modelo en la Biblia es siempre señalada con la amistad de David y Jonatán, un hombre fiel en cuanto a la amistad. Y un hombre, que es lo que nos hace falta a nosotros todos, de un arrepentimiento genuino. No sé cuánto alaban ahí. De un arrepentimiento genuino. Quiero hacer un énfasis último, y es aquí en este pedacito. Hay muchas maneras en las cuales Dios puede hablarle a usted con respecto a cualquier pecado que usted esté cometiendo. Téngase por dichoso y bienaventurado que en algún momento de la vida Dios le hace ver, ya sea a través de sueño o profecía que alguien le llevó, ya sea a través de un mensaje que alguien predicó, ya sea porque usted haya leído la Biblia, o ya sea porque alguien lo vio y lo está amonestando. No se ponga a cuestionar ahora el método y la forma en cómo llegó a usted la manifestación o la puesta pública en evidencia de su falta o pecado. Es el momento de tomar la actitud correcta. Y David, en ese momento, su pecado fue denunciado por el mismo Dios a través del profeta. Tanto así era ingenuo David en su manera de proceder, que hasta profirió juicio y condenación para el que hizo tal cosa, de acuerdo a lo que le dijo el profeta en forma de parábola. Y David no sabía que estaba hablando de sí mismo, contra sí mismo. Y lo bueno es lo que ocurre una vez que usted ha sido confrontado con Dios y la falta, el pecado que usted comete. En el Salmo 51, y le invito a todos que lo puedan leer en sus casas, se describe lo que es la oración de una persona que se ha arrepentido de verdad. Alabado sea el Señor. Hermanos, usted puede pecar y hacer todas las cosas de apariencia para dar a demostrar que no ha pecado, pero hay algo que no se puede bajo ninguna circunstancia esconder, ni tampoco dramatizar y hacer un papel acerca de eso. Se llama el gozo de la salvación. Hermano, óigame, el gozo de la salvación se pierde inmediatamente usted le haya fallado al Señor.
Y eso solamente se recupera con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, que dice el mismo Dios a través de David, que no despreciaría tú, oh Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición de espíritu que haga que yo me sienta mal conmigo mismo y que demande el perdón de Dios hasta que yo pueda sentirme bien. Yo tengo para decirle que la mayoría de las personas que piden perdón por la falta que cometen y tienen que volver a pedir perdón a la semana y luego pedir perdón a la otra semana, esos nunca se han arrepentido. Busque en David la repetición de un pecado. Una persona conforme al corazón de Dios, una persona de acuerdo a los límites y linderos que Dios quiere dentro de lo que es un siervo para desempeñar algo, es para que cuando su pecado es manifiesto, dice la Biblia, el que lo oculta no alcanzará salvación, pero el que los confiesa y se aparta, sí alcanzará misericordia. Entonces, cada uno de nosotros los que estamos aquí, somos igual que David, parte buena, parte mala, pero la diferencia lo hace el espíritu quebrantado, el espíritu de humillación, el espíritu de adorador y de una persona de una entrega delante de Dios cuando le falla. Si nosotros como siervos de Dios podemos aplicarnos eso a nosotros mismos, también vamos a ser tolerantes con las demás personas que también cometen faltas y pecados, y que nosotros, en lugar de ayudarle en un momento determinado, entonces no nos ponemos en lugar de cada uno de ellos. Hermanos, Dios está buscando personas conforme a su corazón, que sean idóneos para llenar el puesto. Y creo que cada uno de los que estamos aquí, por algo Él nos llamó. Pregúntese a ver cuál es el puesto. Pregúntese para qué es que usted es idóneo. Porque de que usted es idóneo y conforme al corazón de Dios, todo el que está aquí lo es. Trate de descubrir para qué y empiece a hacerlo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.